Mi hermana se burla de mí por ser madre soltera y me llama fracasada, pero pierde su trabajo y viene a pedirme alimentos, recibiendo una cucharada de su propia medicina. Mi hermana y yo nunca hemos tenido una relación fácil. Desde que éramos niñas, siempre has sido competitiva, no de la forma en que puedes reírte después, sino de esa competencia que te deja agotada y cuestionándote si vales algo. Recuerdo que cuando éramos pequeñas, si yo obtenía un reconocimiento en la escuela, ella lo minimizaba diciendo algo como ¿eso es todo? Yo puedo hacerlo mejor. Con los años, eso no cambió. De hecho, solo empeoró. Cada pequeño éxito mío era una oportunidad para que ella lo convirtiera en algo insignificante, mientras sus logros eran tratados como si fueran grandes hitos. No importaba lo que yo hiciera, siempre parecía que estaba jugando un juego que nunca podría ganar. Avancemos hasta ahora. Tengo 32 años y soy madre soltera de un niño de 6 años. Mi matrimonio fue complicado, por decirlo suavemente. Nos casamos jóvenes, y al principio todo parecía prometedor, pero con el tiempo se desmoronó. Mi exmarido no era el hombre que yo pensé que sería, y después de años de promesas rotas y mentiras, decidí que lo mejor para mi hijo y para mí era terminarlo. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero también una de las más liberadoras. Por supuesto, cuando mi hermana se enteró, fue como si le hubieran dado un guión para su comedia favorita. No paraba de hacer comentarios hirientes, a veces incluso frente a otros familiares. Bueno, al menos yo no voy a morir sola, decía con una risa forzada. Quizá deberías haber elegido mejor. Claro, no todos podemos tener tan buen ojo como yo. Y así ha sido desde entonces. Soy madre soltera, y no me avergüenza decir que ha sido difícil. Trabajo tiempo completo, hago malabares con las finanzas y trato de darle a mi hijo una vida lo más estable posible. No vivimos con lujos, pero tenemos lo que necesitamos, y mi hijo es un niño feliz y sano. Aún así, mi hermana nunca pierde la oportunidad de señalar lo que, según ella, son mis fracasos. Dice cosas como, ¿no te cansas de vivir así? Siempre corriendo de un lado a otro, como si fueras una máquina. Yo no podría soportarlo. O mi favorito, si te hubieras quedado casada, al menos no tendrías que trabajar tanto. Lo curioso es que no lo dice para ayudarme o darme consejos constructivos. Lo dice con esa condescendencia que te hace sentir como si fueras un insecto al que ella pudiera aplastar con un dedo. Es ese tono que me hace querer gritarle, al menos yo estoy haciendo algo con mi vida, en lugar de vivir de las tarjetas de crédito de mi esposo. Pero nunca lo hago. Me muerdo la lengua, porque ¿para qué pelear con alguien que claramente no tiene interés en entenderte? Hablando de su esposo, mi hermana lleva 3 años casada con un hombre que, según ella, es un príncipe azul. Tiene dinero, aparentemente mucho, porque cada vez que nos vemos no pierde la oportunidad de presumir de su estilo de vida. Fuimos a las Maldivas el verano pasado. Ah, claro, no creo que tú hayas salido de vacaciones últimamente, ¿verdad? Bueno, no importa, no todos podemos tener la suerte de casarnos bien. ¿O la vez que dijo, ¿sabes lo que me regaló por mi cumpleaños? Un collar de diamantes, ¿puedes creerlo? Me dijo que lo vio y pensó en mí, ¿no es adorable? Esas reuniones familiares son un campo de minas. Siempre entro con la esperanza de que esta vez será diferente, que no habrá comentarios malintencionados ni comparaciones innecesarias. Pero inevitablemente, en algún punto de la conversación, ella lanza un dardo, algo pequeño pero lo suficientemente afilado como para hacerme sangrar. Y ahí estoy yo, sentada, fingiendo que no me afecta, mientras mis padres intentan desviar la atención para evitar que la situación se salga de control. Mi mamá, en especial, siempre trata de defenderme. No deberías hablarle así. Ella está haciendo un gran trabajo como madre, dice, pero mi hermana simplemente sonríe y responde, solo estoy diciendo la verdad, mamá. No todos pueden manejar la realidad como yo. Lo que me irrita no es solo lo que dice, sino la manera en que lo dice. Como si su vida fuera la cúspide del éxito, como si nunca pudiera caer. Hace poco dejó su trabajo porque, según ella, su esposo le dijo que no necesitaba trabajar. Él quiere que descanse, que me enfoque en mí misma.
No todas podemos darnos ese lujo, claro. Cuando lo dijo, no pude evitar arquear una ceja. No soy quien para juzgar, pero dejar tu independencia económica en manos de otra persona me parece, como mínimo, imprudente. Pero, por supuesto, no dije nada. Aprendí hace mucho tiempo que opinar sobre la vida de mi hermana es como encender una cerilla cerca de un barril de pólvora, innecesario y peligroso. Lo que sí noté, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, es que en los últimos meses algo en ella ha cambiado. Todavía presume de su vida perfecta, pero lo hace de una manera más forzada, como si estuviera intentando convencernos, y quizá incluso a sí misma, de que todo sigue siendo ideal. Hay momentos en los que se le escapa una mirada de preocupación o en los que parece distraída, como si algo la estuviera atormentando. No sé qué es, pero tengo un presentimiento. Y aunque no le deseo el mal a nadie, no puedo evitar sentir una pizca de curiosidad. Porque la vida tiene una forma interesante de equilibrar las cosas, y tengo la sensación de que la de mi hermana está a punto de dar un giro inesperado. Actualización 1. Han pasado 3 meses desde mi última publicación, y, como suele suceder, la vida no ha dejado de sorprenderme. A veces siento que los días se desvanecen entre el trabajo, las tareas del hogar y tratar de mantener a mi hijo feliz y con todo lo que necesita. Sin embargo, incluso en el caos de mi rutina diaria, no puedo evitar notar que algo ha cambiado en la dinámica familiar, especialmente cuando se trata de mi hermana. Por si no lo recuerdan, mi hermana siempre ha sido el centro de atención en cada reunión familiar. No porque sea particularmente interesante o encantadora, sino porque simplemente se asegura de acaparar todo el oxígeno en la habitación. La última vez que nos vimos fue durante una cena en casa de nuestros padres. Ella llegó, como siempre, impecable, vestida con ropa que seguramente cuesta más de lo que yo gano en un mes, con su sonrisa prepotente y esa manera de caminar como si flotara sobre una nube de superioridad. Sin embargo, algo era diferente. Aunque seguía presumiendo de su vida perfecta, había algo raro en la forma en que lo hacía. Era como si estuviera esforzándose demasiado. Por ejemplo, durante la cena, comenzó a hablar de su embarazo, algo que había anunciado un par de semanas antes en un espectáculo digno de una película de Hollywood. Sí, mi hermana está embarazada, y no desaprovechó la oportunidad de recordarle a todos lo especial que era ese momento. Ya ves, mamá, dijo mientras acariciaba su vientre apenas abultado. Tú siempre decías que tener hijos es una experiencia mágica, pero creo que será aún mejor para mí porque, bueno, yo tengo a un esposo maravilloso a mi lado que me apoya en todo. No me imagino pasar por esto sola, como algunas personas, no me miró directamente, pero no hacía falta. Todos en la mesa sabían a quién iba dirigido ese comentario. Respiré hondo y me forcé a sonreír. Mi mamá intentó cambiar de tema, pero mi hermana continuó. Habló de cómo su esposo estaba más emocionado que ella por el bebé, de cómo ya estaban planeando convertir una de las habitaciones de su enorme casa en una guardería de ensueño. Y de cómo él le había dicho que contratara a una niñera para que no tuviera que desgastarse cuidando al bebé. Es que él simplemente me adora. Me quiere como una reina, y por eso quiere que me enfoque en mí misma durante este tiempo tan especial, añadió con una sonrisa triunfante. Pero algo en su mirada traicionaba sus palabras. Tal vez era mi imaginación, pero había un destello de inseguridad en sus ojos. No era mucho, apenas un parpadeo, pero estaba ahí. Como si no creyera del todo en lo que estaba diciendo. Después de la cena, mientras ayudaba a mi mamá a recoger los platos, noté que mi hermana estaba sentada en la sala con su teléfono, escribiendo frenéticamente mensajes. Parecía molesta, aunque intentaba ocultarlo. Más tarde, escuché a mis padres hablando en voz baja en la cocina. Mi papá, que normalmente no se involucra en los dramas familiares, le decía a mi mamá, ¿has notado que ella ya no habla tanto de su esposo? Antes no paraba de mencionarlo, pero ahora apenas lo menciona. Mi mamá asintió, pero no dijo nada más. Decidí no hacer preguntas, porque, honestamente, no tenía ganas de meterme en más problemas con mi hermana. Sin embargo, no pude evitar preguntarme si todo era tan perfecto como ella quería hacernos creer. Aproximadamente una semana después de esa cena, me llamó. Esto es algo raro,
porque mi hermana y yo casi nunca hablamos por teléfono, a menos que sea absolutamente necesario. Contesté, más por curiosidad que por otra cosa, y desde el momento en que escuché su voz, supe que algo estaba mal. No puedo creer lo difícil que es estar embarazada, comenzó, con un tono de voz quejumbroso que casi me hace reír. Estoy agotada todo el tiempo, y mi esposo dice que estoy exagerando, ¿puedes creerlo? Él cree que es fácil cargar con este bebé todo el día. Por un momento, pensé que estaba soñando. Mi hermana, la misma que siempre se burlaba de mí por ser madre soltera, ¿se estaba quejando de la falta de apoyo de su esposo? Me mordí la lengua para no decir algo sarcástico y simplemente respondí, bueno, sí, el embarazo puede ser agotador. Pero tienes ayuda, ¿no? Seguro él está ahí para ti. Hubo una pausa incómoda antes de que respondiera. Sí, claro, dijo, pero su voz no sonaba convencida. Cambió rápidamente de tema y comenzó a hablar de la guardería que estaban planeando, pero la conversación no fluyó de forma natural. Algo estaba definitivamente mal, aunque ella no estaba lista para admitirlo. Por ahora, no sé qué está pasando exactamente, pero puedo sentir que las cosas no son como ella las pinta. Y aunque no voy a mentir, una parte de mí siente una especie de satisfacción al verla tambalearse un poco, también siento curiosidad. Porque si hay algo que he aprendido de mi hermana, es que siempre hará todo lo posible para mantener la fachada, incluso cuando todo a su alrededor se esté desmoronando. Actualización 2. Han pasado 6 meses desde la última vez que escribí, y siento que todo en mi vida ha seguido el curso normal: trabajo, cuidar a mi hijo, pagar cuentas, repetir. Sin embargo, en la vida de mi hermana, las cosas han tomado un giro que, sinceramente, nunca vi venir, aunque, si lo pienso bien, quizá era solo cuestión de tiempo. Para empezar, mi hermana finalmente tuvo a sus gemelos hace un par de semanas. Sí, gemelos. Resulta que, durante todo este tiempo, nos había ocultado que estaba esperando 2 bebés, no uno. Según ella, quería que fuera una sorpresa, pero me parece más probable que simplemente no quería admitir que las cosas ya eran más complicadas de lo que parecía. Los bebés son hermosos, no voy a mentir, y me alegró verlos sanos y fuertes. Sin embargo, mientras todos en la familia celebraban la llegada de los nuevos miembros, había una nube oscura sobre todo el evento: el esposo de mi hermana no estaba allí. Déjenme retroceder un poco para explicar cómo llegamos a este punto. Hace unos meses, durante el tercer trimestre de su embarazo, mi hermana comenzó a mostrar señales de estrés que simplemente no podía ocultar, aunque lo intentara. Sus redes sociales, que siempre estaban llenas de fotos de su vida perfecta y de ella y su esposo en cenas elegantes o viajes de ensueño, de repente se volvieron mucho más silenciosas. En las pocas publicaciones que hacía, se enfocaba exclusivamente en el embarazo, como si su esposo hubiera desaparecido de la narrativa. Por supuesto, nadie en la familia se atrevió a preguntarle directamente qué estaba pasando, porque, bueno, todos sabemos cómo es mi hermana. Cualquier cosa que sugiera que su vida no es perfecta la convierte en un ataque personal. Sin embargo, la verdad finalmente salió a la luz de la manera más inesperada. Fue durante una de nuestras reuniones familiares. Mi mamá había organizado una pequeña comida para celebrar que ya faltaba poco para que nacieran los bebés, y, como siempre, mi hermana llegó tarde y con una actitud que parecía más tensa que de costumbre. Se sentó, comenzó a hablar de los preparativos para los bebés, y por un momento pensé que sería una reunión tranquila. Pero entonces, mi papá, sin saber lo que estaba a punto de desencadenar, preguntó casualmente: ¿y dónde está tu esposo? ¿No va a venir? El silencio en la habitación fue ensordecedor. Mi hermana dejó de cortar su comida y levantó la mirada, claramente molesta. Está ocupado con el trabajo, respondió, pero su tono era cortante, casi defensivo. Mi mamá, que siempre ha sido más perceptiva de lo que mi hermana le da crédito, aprovechó la oportunidad para preguntar algo que, estoy segura, todos estábamos pensando: ¿está todo bien entre ustedes? No lo hemos visto en mucho tiempo. Fue en ese momento cuando mi hermana finalmente se derrumbó. Comenzó a llorar, algo que rara vez hace, y entre sollozos, confesó lo que había estado ocultando durante meses: su esposo la había dejado.
Según ella, todo comenzó con pequeñas discusiones sobre el embarazo. Él no estaba contento con la idea de tener gemelos porque, según él, sería demasiado trabajo. Al principio, ella pensó que solo estaba nervioso, pero pronto las discusiones se volvieron más frecuentes y más agresivas. Hasta que, finalmente, él dejó de disimular y le dijo la verdad: había estado teniendo una aventura con una chica de 18 años que trabajaba como mesera en un restaurante que frecuentaba. Lo peor de todo fue cómo lo hizo. Un día, sin previo aviso, empacó sus cosas, dejó una nota en la que básicamente decía que necesitaba un nuevo comienzo y desapareció. Mi hermana intentó contactarlo, pero él bloqueó su número y cortó todo contacto. La única pista que tiene es que, al parecer, se fue a Sudamérica con su nueva pareja. Brasil o Argentina, según lo que logró deducir de algunos comentarios que él dejó caer antes de irse. Para ser completamente honesta, no sabía cómo reaccionar cuando escuché todo esto. Una parte de mí sintió pena por ella. No importa lo difícil que haya sido nuestra relación, no le desearía ese tipo de abandono a nadie, especialmente durante el embarazo. Pero otra parte, una parte pequeña pero ruidosa, no pudo evitar recordar todos los comentarios crueles que me hizo cuando mi matrimonio terminó. ¿Recuerdan cuando me decía que yo era una fracasada porque mi esposo me dejó? ¿O cuando presumía que ella nunca tendría que preocuparse por algo así porque había escogido bien? Bueno, aquí estaba ahora, en la misma posición que yo, solo que, si cabe, en una situación aún más complicada. Desde ese día, mi hermana ha estado viviendo con mis padres porque no puede permitirse pagar el alquiler de su enorme casa. Resulta que, aunque siempre presumía de su estilo de vida lujoso, gran parte de eso estaba financiado por su esposo, y sin él, simplemente no puede mantenerlo. Mis padres, por supuesto, la acogieron, pero incluso ellos comienzan a sentir la carga. Tener 2 recién nacidos en casa no es fácil, especialmente cuando tu hija adulta no está contribuyendo en nada porque, bueno, nunca pensó que tendría que trabajar de nuevo. Por mi parte, he intentado mantener cierta distancia. Aunque siento lástima por ella, también me siento cansada de ser la que siempre tiene que aguantar sus comentarios y actitudes. Ahora que su vida perfecta se ha desmoronado, parece que comienza a darse cuenta de que no es tan fácil como solía decir. Pero, por ahora, estoy esperando. Actualización 3. Ha pasado un año desde que mi hermana trajo al mundo a sus gemelos, y aunque pensé que las cosas no podían complicarse más para ella, parece que la vida ha encontrado formas de demostrarme que siempre hay más fondo por tocar. Es curioso cómo las circunstancias te cambian, aunque, en el caso de mi hermana, parece que la humildad aún es un concepto que se le resiste. Para recapitular un poco, después de que su esposo la abandonó y se fugó a Sudamérica con una chica de 18 años, mi hermana volvió a vivir con mis padres. Al principio, todos asumimos que sería una solución temporal. Después de todo, esta es la misma mujer que siempre presumió de ser autosuficiente y de tener un plan para todo. Pero los meses comenzaron a pasar, y su estadía en casa de nuestros padres dejó de sentirse como una transición y empezó a parecerse más a una instalación permanente. Los gemelos, aunque adorables, son una carga enorme, especialmente para mis padres, quienes ya deberían estar disfrutando de su jubilación. Mi mamá, siendo la persona generosa que es, se volcó completamente en ayudarlos, cocinaba, cuidaba de ellos mientras mi hermana descansaba y hasta sacó dinero de sus ahorros para comprar pañales y fórmula. Mi papá, por otro lado, estaba claramente más agotado, aunque trataba de no decir nada para evitar confrontaciones. Sin embargo, no era difícil notar que ambos estaban al límite. Mientras tanto, mi hermana parecía estar en completo estado de negación. Durante los primeros meses, seguía actuando como si todo esto fuera un bache temporal. Decía cosas como, pronto encontraré una solución o estoy esperando a que pase el caos de los primeros meses con los bebés, y luego volveré a encarrilar mi vida. Sin embargo, esa solución nunca llegó. Lo que sí llegó fue una actitud cada vez más demandante hacia mis padres, como si fuera su responsabilidad cargar con las consecuencias de sus decisiones. En una de las visitas que hice a casa de mis padres, fui testigo de una discusión que resumió perfectamente la situación. Mi mamá estaba en la cocina,
claramente agotada, preparando biberones mientras uno de los gemelos lloraba. Mi hermana estaba sentada en el sofá, con su teléfono en la mano, quejándose de lo cansada que estaba. No ayudaba, no se movía. Solo se quejaba. ¿Sabes qué necesitas, mamá?, dijo en un tono que me dejó boquiabierta. Una niñera. Alguien que pueda ayudarte a manejar esto. Porque está claro que yo no puedo hacerlo sola. Mi mamá la miró con una mezcla de incredulidad y frustración. Una niñera, ¿y cómo piensas pagarla, hija, o también esperas que yo cubra eso? Mi hermana hizo una mueca y desvió la mirada hacia su teléfono. No sé, mamá. Solo estoy diciendo que necesitamos ayuda. En ese momento, tuve que intervenir. ¿Necesitamos ayuda? No, hermana. Tú necesitas ayuda. Ellos ya están haciendo más de lo que deberían. Tú eres la madre, no ellos. Mi tono fue más duro de lo que había planeado, pero estaba harta de verla tan cómoda dejando que todos los demás cargaran con sus problemas. Ella me miró con los ojos entrecerrados y lanzó un comentario que, honestamente, fue la gota que colmó el vaso. Bueno, tú no puedes entenderlo, porque solo tienes un hijo. Y además, tú siempre fuiste más conformista. Por eso no te pesa tanto vivir como vives. No les voy a mentir, me quedé helada. Esa misma vieja actitud condescendiente, incluso ahora que estaba en la ruina. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero lo único que pude responder fue, la diferencia entre tú y yo es que yo nunca esperé que alguien más resolviera mis problemas. Quizás deberías intentarlo alguna vez. Después de eso, la tensión entre nosotras alcanzó un nuevo nivel. Dejé de visitarla en casa de mis padres tan seguido porque, sinceramente, no tenía la paciencia para lidiar con ella. Pero las cosas no mejoraron. Un par de meses después, me llamó inesperadamente. La última vez que habíamos hablado había terminado en una discusión, así que no estaba segura de por qué querría hablar conmigo ahora. Contesté por curiosidad, y lo que escuché al otro lado de la línea fue algo que nunca pensé que saldría de su boca. Necesito que me ayudes, dijo con un tono casi suplicante. Esa frase me tomó completamente por sorpresa. ¿Mi hermana? ¿Pidiendo ayuda? Al principio pensé que se trataba de algún tipo de broma, pero continuó hablando. Me explicó que mis padres estaban comenzando a perder la paciencia con ella y que le habían dado un ultimátum, o encontraba un trabajo para contribuir a los gastos de la casa, o tendría que buscar otro lugar donde vivir. Ellos no entienden lo difícil que es tener 2 bebés, se quejó. Tú lo entiendes, ¿verdad? Como madre soltera, sabes lo difícil que es criar a un hijo sin apoyo. Esa frase, esa comparación, fue como una bofetada en la cara. Todo lo que había soportado de ella durante años volvió a mi mente, todas las veces que me llamó fracasada, todas las burlas sobre mi vida modesta, todas las comparaciones que siempre la ponían a ella en un pedestal. Y ahora, aquí estaba, intentando colocarse en la misma posición que yo, como si nunca hubiera dicho nada de eso. Mi respuesta fue simple, sí, sé lo difícil que es. Pero aprendí a resolverlo sola. Y creo que tú también puedes hacerlo. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. ¿Eso significa que no vas a ayudarme? Significa que es hora de que aprendas lo que significa ser independiente, dije antes de colgar. No sé si fue cruel, pero fue lo que sentí que necesitaba decir. Después de todo, ella nunca tuvo reparos en menospreciar mi vida. Ahora, era su turno de enfrentar la realidad. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde que le dije a mi hermana que debía aprender a ser independiente, y aunque pensé que eso marcaría un antes y un después en su actitud, parece que la lección ha tardado más en llegar de lo que esperaba. No es que yo quisiera verla sufrir, pero después de todo lo que había dicho y hecho, honestamente sentí que era justo que enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones. Sin embargo, lo que ha sucedido en estos meses ha sido una mezcla de caos, drama y momentos que ni siquiera yo podría haber imaginado. Después de aquella llamada en la que me pidió ayuda y yo le negué el rescate que buscaba, mi hermana entró en una especie de estado de negación, algo que descubrí a través de mis padres. Según ellos, durante las primeras semanas después de mi respuesta,
ella seguía comportándose como si no hubiera pasado nada, como si mi rechazo no significara realmente un problema. Incluso intentó manipular a mis padres para que retrocedieran en su ultimátum. ¿Cómo esperan que encuentre un trabajo con 2 bebés?, les decía con dramatismo cada vez que sacaban el tema. Mi mamá, siendo la mujer de corazón blando que es, intentaba explicarle que todos estábamos dispuestos a ayudarla con los gemelos, pero que tenía que dar el primer paso y buscar algo, cualquier cosa, que le permitiera empezar a ganar dinero. Mi papá, por otro lado, fue mucho más directo. No tienes elección, hija. Esto no es sostenible. Nosotros no vamos a estar aquí para siempre. Al principio, parecía que las palabras de mi papá no habían hecho mella en ella, pero entonces, un par de semanas después, sucedió algo que finalmente la sacudió un poco. Uno de los gemelos, el más pequeño, tuvo un problema respiratorio y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital. Aunque todo resultó estar bajo control después de unas horas, las facturas médicas llegaron rápido, y ahí fue cuando mi hermana realmente empezó a entender lo que significaba no tener ingresos propios. Según mi mamá, pasó días llorando en su habitación, quejándose de lo injusta que era su vida. Como llegué a esto, repetía una y otra vez, como si alguien más tuviera la culpa de lo que le estaba pasando. Mi mamá intentó consolarla, pero mi papá fue más frío. Llegaste a esto porque te acostumbraste a depender de los demás, le dijo sin rodeos. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Finalmente, después de semanas de quejas, lágrimas y discusiones, mi hermana tomó lo que creo que fue la primera decisión responsable que ha tomado en años, se inscribió en una bolsa de empleo local. Al principio, estaba llena de excusas sobre por qué no podía trabajar, no tengo experiencia reciente, nadie va a contratar a una madre con gemelos, ¿cómo voy a encontrar algo que me pague lo suficiente? Pero mis padres se mantuvieron firmes, y poco a poco, se dio cuenta de que no tenía otra opción. La transición al mundo laboral no fue fácil para ella, y no puedo decir que me sorprendiera. Había pasado años presumiendo de no tener que trabajar gracias a su esposo, y ahora tenía que empezar desde cero. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa, un puesto que, según ella, estaba muy por debajo de sus capacidades. Esto no es para mí, me dijo un día cuando la vi en casa de mis padres. No puedo creer que mi vida haya llegado a esto. No pude evitar responder, bueno, al menos ahora estás aprendiendo lo que significa trabajar duro para salir adelante. Es un buen comienzo. Mi comentario, aunque sincero, claramente no le gustó. Pero no dije nada más. Si algo he aprendido durante este proceso, es que a veces es mejor dejar que las personas lleguen a sus propias conclusiones. Con el paso de los meses, su actitud comenzó a cambiar, aunque fuera de manera muy lenta. Empezó a participar más en la crianza de los gemelos, algo que, honestamente, había estado delegando en gran medida a mis padres. También comenzó a buscar formas de ahorrar dinero, lo cual era nuevo para alguien que antes no tenía reparos en gastar cientos de dólares en un solo bolso. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue que empezó a mostrar pequeños destellos de humildad, algo que pensé que nunca vería en ella. Por ejemplo, hace un par de semanas, en una conversación que tuvimos mientras yo ayudaba a mi mamá con los gemelos, me dijo algo que casi me hizo caerme de la silla. No sabía lo difícil que era, admitió con un tono que parecía genuino. Siempre pensé que la gente como tú estaba en esa posición porque no lo intentaba lo suficiente. Pero ahora veo que simplemente no es tan fácil como lo hacía parecer en mi cabeza. Ese momento fue como un pequeño triunfo personal para mí. No porque quisiera verla sufrir, sino porque finalmente parecía estar entendiendo algo que yo había tratado de explicarle durante años. A pesar de estos pequeños avances, las cosas aún no son perfectas. Mi hermana todavía tiene momentos en los que cae en viejos patrones de comportamiento, quejándose de lo injusto que es todo o comparándose con las personas que aún tienen la vida que ella solía tener. Pero creo que está empezando a aceptar que la única forma de salir adelante es seguir trabajando y asumir la responsabilidad de sus acciones. Por mi parte, sigo manteniendo cierta distancia emocional. Ayudo cuando puedo, pero he aprendido que no puedo resolver sus problemas por ella.
Y aunque aún queda mucho por hacer, creo que finalmente está en el camino correcto. O al menos, eso espero. Porque si hay algo que he aprendido durante este proceso, es que el cambio real toma tiempo, esfuerzo y, sobre todo, voluntad. ¿Mi hermana tiene esa voluntad? Aún no lo sé con certeza. Pero por primera vez en mucho tiempo, parece que está intentando encontrarla. Actualización final. La vida tiene una manera cruel e irónica de sorprenderte, y, honestamente, pensé que ya había visto todo lo que podía pasar en la saga de mi hermana. Pero, como si se tratara de una novela de mal gusto, el destino tenía guardada una última carta, y créanme cuando les digo que fue el golpe más inesperado de todos. Este es el capítulo final de esta caótica historia, y aunque debería haberme sentido mal por cómo terminó todo, no puedo evitar pensar que hay personas que simplemente no aprenden. Por mucho que la vida les golpee una y otra vez. Desde mi última actualización, mi hermana había hecho algunos progresos. Su trabajo de medio tiempo en la tienda de ropa se convirtió en un empleo de tiempo completo, y aunque seguía quejándose de lo mucho que detestaba trabajar, al menos estaba empezando a ser más responsable con sus finanzas. Mis padres, aunque todavía agotados, comenzaron a ver cierta mejora en su actitud. Incluso parecía más involucrada en la crianza de los gemelos, y por primera vez en mucho tiempo, parecía que estaba encontrando algo parecido a la estabilidad. Sin embargo, todo esto cambió hace unas semanas, cuando el pasado decidió regresar, literalmente, a su puerta. Era un día normal, o tan normal como puede ser en nuestra familia. Yo estaba en mi casa, revisando unos papeles del trabajo, cuando recibí una llamada de mi mamá. Su voz sonaba nerviosa, como si acabara de presenciar algo completamente fuera de lo común. Tu hermana tiene visita, dijo en un tono bajo, como si no quisiera que alguien más la escuchara. ¿Qué clase de visita?, pregunté, ya sintiendo que algo no andaba bien. Hubo una pausa antes de que respondiera. ¿Es su esposo? Bueno, su ex-esposo. Ha vuelto. No sé exactamente qué sentí en ese momento. Supongo que una mezcla de incredulidad, rabia y, lo admitiré, un poco de curiosidad morbosa. Después de todo lo que había pasado, después de haber abandonado a mi hermana embarazada y haberse fugado con una chica de 18 años a Sudamérica, ¿ahora decidía regresar? Más tarde ese día, hablé con mi hermana, y lo que me contó fue tan ridículo que apenas podía creerlo. Según ella, su exesposo apareció en la puerta de mis padres, con un aspecto mucho más demacrado de lo que cualquiera de nosotros recordaba. No era el hombre altivo y seguro de sí mismo que ella solía presumir. Parecía cansado, derrotado, como si hubiera envejecido 10 años en lugar de 2. Dijo que cometió un error, me explicó mi hermana con un tono que oscilaba entre la confusión y la esperanza. Que la chica con la que se fue lo arruinó. Que lo dejó sin dinero y lo abandonó en Brasil después de quedarse embarazada. Sí, lo leyeron bien. Resulta que la chica de 18 años, ahora de 19, con la que se fugó quedó embarazada, pero, según él, lo dejó en la ruina antes de abandonarlo. Según sus palabras, ella era inmadura y egoísta, y después de meses de discusiones y problemas, decidió deshacerse de él y seguir su vida sola. Él, sin dinero y sin recursos, pasó un tiempo en Brasil trabajando en lo que podía hasta que finalmente reunió lo suficiente para regresar a Estados Unidos. Y ahora, aquí estaba, de vuelta, rogándole a mi hermana que le diera una segunda oportunidad. No hace falta decir que yo estaba furiosa. ¿Una segunda oportunidad? ¿Después de todo lo que le hizo? ¿Después de abandonarla embarazada, llevándose todo su dinero y dejando a su familia en la ruina? Pero lo peor fue que mi hermana, increíblemente, parecía estar considerando la idea. Él dice que quiere arreglar las cosas, me dijo, como si eso fuera suficiente para justificarlo todo. Que ahora se da cuenta de lo que tenía conmigo, que quiere ser un buen padre para los gemelos, y si de verdad ha cambiado, y si esta es nuestra oportunidad de reconstruir nuestra familia. Intenté hablar con ella, razonar, recordarle lo que había pasado la última vez que confió en él. Le recordé los meses de lágrimas, las deudas, el trabajo duro para salir adelante, todo lo que había hecho para reconstruir su vida. Pero nada de lo que dije pareció importarle. Él fue mi esposo, insistió.
Y todos cometemos errores. Tal vez realmente merezca una segunda oportunidad. Mis padres, por supuesto, estaban horrorizados. Mi papá, que siempre ha sido reservado, esta vez no se contuvo. Le dijo directamente que estaba cometiendo un error, que confiar en él nuevamente era una locura. Pero mi hermana, obstinada como siempre, decidió seguir su propio camino. En cuestión de semanas, permitió que su exesposo se mudara de nuevo con ella y los gemelos. Comenzaron a actuar como si nada hubiera pasado, como si fueran una familia feliz. Incluso dejó su trabajo, convencida de que él esta vez realmente se encargaría de todo. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Al principio, las cosas parecían ir bien. Él consiguió un trabajo temporal y empezó a contribuir con los gastos de la casa, aunque siempre parecía que el dinero desaparecía más rápido de lo que debería. Luego, comenzaron las discusiones. Primero pequeñas, luego cada vez más frecuentes y más intensas. Ella me llamó un par de veces llorando, diciendo que las cosas no eran tan perfectas como esperaba, pero aún insistía en que podían arreglarlo. El golpe final llegó hace unas semanas, cuando, después de una discusión particularmente grande, él simplemente desapareció. Se llevó lo poco que quedaba de los ahorros de mi hermana y dejó una nota en la que básicamente decía que no estaba listo para esta vida y que necesitaba encontrar su propio camino. Fue como una repetición exacta de lo que había sucedido antes, pero esta vez, mi hermana quedó completamente destrozada. Ahora, aquí estamos. Mi hermana, una vez más, está en casa de mis padres, sin trabajo, sin ahorros y, según sus propias palabras, sin idea de cómo seguir adelante. Aunque no me gusta verla sufrir, también siento que esta fue una lección que tuvo que aprender de la manera más difícil posible. Por mi parte, he decidido mantener mi distancia. Ya no puedo gastar más energía en intentar salvar a alguien que no quiere salvarse a sí misma. Mis padres siguen ayudándola, aunque esta vez parece que incluso ellos están al borde de su paciencia. Y yo, bueno, solo espero que finalmente haya aprendido algo de todo esto. Pero, si soy honesta, no tengo muchas esperanzas.